Muy buenos días para todos. Dios les bendiga y les damos la bienvenida en esta mañana a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Es un gusto poder estar en esta mañana con ustedes y poder compartir la experiencia de el conocimiento de Dios a través de su palabra. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un pensamiento que he titulado la necesidad de actualizar nuestra vida para continuar en este caminar. Así como hoy día en los computadores se precisa o se necesita de actualizar su software para estar al día frente a las exigencias que demanda un mundo cambiante, así nosotros también debemos actualizar nuestra forma en cómo concebimos la vida, cómo concebimos la relación con los demás y definitivamente actualizar nuestra relación con Dios. Pues por bonita que haya sido en tiempos pasados, esa relación hoy debe ser mejor. Como texto de base he tomado el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, la experiencia de Elías y esa experiencia que lo llevó hacia el monte Horeb a vivir una experiencia con Dios. Allí en el texto del primer libro de Reyes, capítulo 19, dice en el versículo número 1, dice: Acab, el rey Acab, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. El rey Acab, uno de los reyes de Israel, se expresa en el texto bíblico de este rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este rey Acab tomó por mujer a Jezabel, una mujer de origen fenicio, es decir, no perteneciente al pueblo de Israel, y haciendo este tipo de cosas, el rey Acab introdujo cultos idolátricos a Baal, el dios cananeo de la fecundidad. El rey Acab también hizo, entre otras cosas, altares a Baal en Samaria, y fue una condición muy mala de parte de este rey en su tiempo. Y el profeta Elías tuvo que enfrentarlos. En el capítulo 18 se muestra cómo el profeta Elías enfrentó los profetas de Baal y cómo salió triunfante. Pero lo contrastante de esa experiencia es que después de haber salido triunfante frente a los profetas de Baal, entró en su crisis, pues lo buscan para matarlo. Entonces, es lo que expresa allí el versículo 2, ¿no?, que leíamos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Él lo expresado en el capítulo 18 del versículo 40, dice: Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló, expresa el texto. Entonces, en el versículo 3 del capítulo 19, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Uno de los puntos en los que quiero hacer énfasis
es que es preciso interpretar bien las cosas para poder estar acorde con las demandas de la vida. Fíjense cómo Elías pasó de estar siendo triunfante, pasó a estar bastante mal y entró en su crisis. Mis amigos y hermanos, diríamos que la vida es eso. La vida son altibajos y sobre todo en los momentos que menos esperamos. Las situaciones se nos complican en determinados momentos y entramos en nuestra crisis. Y algo que allí sucede o que nos deja ver el texto es que Elías en el versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Cuál es la salida que busca Elías? Huir, escapar, salir corriendo, evadirse de esa responsabilidad porque se ve muy complicada la situación. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? ¿Ha querido usted huir, escaparse de sus problemas, salir corriendo? ¿Qué hace usted en medio de una crisis? A veces nos preguntamos, ¿y por qué no para esa crisis? ¿Por qué no se soluciona? Yo creo que de las cosas que a todos nos pasa es que cuando estamos viviendo esos momentos críticos, nosotros queremos es que las cosas se solucionen de una vez y no querer vivirlas. Entonces allí el profeta Elías entra en su crisis y él quiere huir, quiere escapar del peligro, dice, y se fue para salvar su vida. Y ya en el versículo 4 dice, el versículo dice: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Alguna vez se ha sentido usted así? ¿Alguna vez le ha pasado que frente a sus crisis, frente a sus momentos duros, usted quiere morirse o ha expresado usted eso? Hay momentos de la vida donde nos pasa eso. Queremos más bien morirnos porque la situación es bien difícil. Bueno, pues Elías no fue ajeno a esta experiencia y dice él frente a su crisis, dice él: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Normalmente las crisis no son situaciones que se resuelven rápidamente, a veces se prolongan con el tiempo. Hay momentos en los que nos sucede eso, ¿no? Hay situaciones que, digamos, se solucionan de una manera rápida, fácil, pero hay otras que se prolongan con el tiempo, ¿no? Hay momentos o hay situaciones que se prolongan a veces por años, meses, años, y a veces pareciera como si nosotros no se fueran a solucionar este tipo de situaciones, ¿no? Y entramos en esos círculos en los que vemos que no se solucionan las cosas. Allí el texto muestra, dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciéndote: levántate y come, porque largo camino te resta. Qué experiencia, ¿no? Qué experiencia la del desierto. Cuando no se ven las salidas, cuando no se ven las soluciones, cuando hay resequedad, cuando la crisis se prolonga. Experiencias que nos llevan o que
se demoran mucho tiempo en solucionarse. Ya en el versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, dice, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ese simbolismo de 40 días y 40 noches es una etapa, un periodo, un tiempo que se supera, que se deja atrás. Dice, caminó. Dejó atrás formas de pensamiento y caminó hacia Horeb, el monte de Dios, es decir, hacia la presencia de Dios. Actualizar, dejar atrás modelos de pensamiento que tenemos, así como lo veíamos en eso de actualizar los equipos de cómputo. Así muchos aspectos de nuestra vida nosotros debemos ir renovándolos, ir actualizando, porque nosotros hemos adoptado formas de pensamiento que nos están haciendo daño y seguimos nosotros haciéndolas, pues creemos que eso representa un valor incalculable para nosotros y no hemos encontrado nosotros razones más profundas para vivir. Creemos que simplemente muchas veces con cumplir un requisito religioso, sin el compromiso de la vida, ya estamos nosotros bien con Dios. Muchas veces la persona se conforma porque asiste a la iglesia regularmente, pero sin un compromiso de su vida, y cuando nos damos cuenta entramos en nuestras crisis. ¿Por qué? Porque la exigencia de la vida es muy grande y nosotros no tenemos cómo enfrentarla. Renovar el espíritu de nuestra mente, según lo expresa el texto de Efesios 4, ¿no? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Elías vive su crisis, pues las demandas internas son más grandes o son muy grandes, y entonces Elías empieza o vive su crisis allí. Pero dice el texto, y Elías caminó hacia Horeb, caminó hacia el monte de Dios, dice 40 días y 40 noches. Y allí vive una experiencia extraordinaria, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él, miren la idea, vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Qué extraordinario esa forma como el escritor nos deja ver cómo una persona en medio de esa experiencia toma conciencia, es decir, se da cuenta y dice, como que yo qué estoy haciendo, ¿no? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo estoy interpretando las cosas? Bueno, ¿cuánto en usted y en mí hay de palabra de Dios para poder enfrentar una crisis así? El cristiano, el creyente, debe tener palabra de Dios para enfrentar las situaciones que vive diariamente. Entonces, el profeta, en medio de esa experiencia, se pregunta, y es el hecho de la respuesta de Dios, y dice, vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces él responde en el versículo 10. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares, tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, versículo 11, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y entonces dice, y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, esa experiencia de escuchar ese sonido del silencio, escuchar a Dios en el silencio,
pasar de simplemente ese cumplimiento de ritos religiosos a enfrentar nuestros pensamientos, a enfrentar nuestras condiciones internas. ¿Cómo estoy interpretando yo las cosas? ¿Qué tan consciente soy yo de mis errores, de mis equivocaciones? Es hacer análisis internos de nosotros mismos. Ya no son manifestaciones externas, sino es tener la sensibilidad espiritual para en medio de esa crisis poder escuchar a Dios. Tener la disciplina de acallar todas nuestras voces y lograr escuchar a Dios en el sonido del silencio. Qué difícil es, por ejemplo, mantener 5 minuticos de silencio allí, nosotros. Ese ejercicio que requiere disciplina se nos complica, se nos hace una tarea difícil porque no estamos acostumbrados a eso. Es mucho más fácil demorar o no demorar, sino permanecer viendo una película 2 horas que estar 5 minutos en silencio. Se nos complica. Pero Elías dice, allí el texto, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, dice, y cuando lo oyó Elías, y ese sonido del silencio, y quiero compartir con ustedes algunas frases de esta hermosa canción que se titula Los sonidos del silencio. Quiero compartirles algunas apartes. Dice esta hermosa canción: entonces yo les quise hablar, entonces yo les quise ayudar. Dice, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero no podían despertar y entender. Me hundía en el silencio. Dice, se arrodillaban a rezar, aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran, que la verdad allí no estaba, que los profetas no son luces de neón, y que Dios siempre habla en el silencio. Ya en el versículo 13 y 14 dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Después de su momento crítico, Elías interpreta de manera válida, según Dios, retoma el servicio y recibe una claridad nueva de la vida. Elías interpreta esa condición de crisis que pasó o está pasando, y al final todo repercute en el bienestar del profeta. Cuán necesario es aprender que en medio de nuestras crisis nosotros podemos escuchar la voz de Dios, hacer actualizaciones e interpretar la vida según Él. Elías pudo tener la sensibilidad para escuchar a Dios allí en el silencio, en esa voz interior, en esa conciencia interior de él mismo, y pudo interpretar la vida mucho más profundamente. Cuán necesario eso desarrollarlo en usted y en mí, que nosotros, más allá de esas experiencias que todo el tiempo estamos esperando a nivel externo, es que nosotros podamos interpretar mejor las cosas a nivel interno. Y por eso la invitación hoy, en medio de las cosas que usted pueda estar viviendo, que yo pueda estar viviendo, es a tomar esa postura de Elías. ¿Cuánto de nosotros precisamos que esa conciencia se despierte y que nosotros no tengamos que decir, basta ya, quítame la vida?
Puede ser que usted no haya empezado el proceso espiritual y usted entre en crisis profundas todo el tiempo. Puede ser que usted esté tomando decisiones a la ligera y que usted no haya aprendido a escuchar la voz de Dios, a consultar, a consultar las cosas. Pero qué importante y qué necesario es aprender a interpretar mejor la vida. Puede ser que hoy la demanda sea muy grande y eso me debe llevar a profundizar mucho más. Por eso hoy quiero invitarlos a la luz de esta palabra a que nosotros hagamos una oración. Quiero invitarle allí a que usted se una conmigo en esta oración, expresándole a Dios su condición y decirle al Señor: Señor, ayúdame a interpretar mucho mejor este momento de mi existencia. ¿Quiere usted orar conmigo? Quiero invitarlos allí a que hagamos esta oración. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra. Gracias por la orientación que nos das a través de ella. Gracias por la experiencia de estos hombres que nos despiertan, Señor, una motivación especial, donde estos hombres descubrieron la grandeza, Señor, de lo tuyo. Bendícenos, Señor, en esta hora. Ayúdanos a interpretar correctamente, Señor, nuestra existencia y permítenos hacer análisis mucho más profundos de cómo estamos viviendo nuestra experiencia espiritual y cómo estamos, Señor, nosotros siendo afectados por un mundo, Señor, que nos avasalla y que nos esclaviza, oh Dios. Bendícenos, Señor, en esta hora y mira la vida de mis amigos, de mis hermanos, de cada uno de los que en esta mañana escuchan tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que tú obres, Señor, y te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te doy muchas gracias. Amén y amén, sí, Señor. Amén. Mis amigos y hermanos, un gusto haber estado con ustedes. Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día.